Yo soy Manuel Franco y hoy día trataremos sobre el tema del Día Internacional de la Mujer. Es bueno recordar siempre algunos pequeños antecedentes. Hoy día le denominamos Día Internacional de la Mujer, pero inicialmente se le llamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que de esa realidad, mejor dicho, desde la mujer que trabajaba, y sobre todo en el siglo XIX, es que surge esta necesidad de reconocer a la mujer, y con el motivo del reconocimiento va saliendo este día que, si bien es cierto, bueno, es el 8, pero hubieron otras fechas también, el 19 de marzo, por ejemplo, en un grupo de países europeos que comenzaron a celebrar la fiesta de, más que fiesta, diríamos, un día que recordara a la mujer y los problemas por los cuales la mujer estaba pasando. En segundo lugar, este Día de la Mujer se vio la necesidad de ponerlo un poco sobre el tapete para que todos miraran cuál era precisamente las luchas de esa mujer por lograr adquirir sus derechos fundamentales, sobre todo el derecho a desarrollarse, sus derechos laborales y de un modo especial esa lucha que ha tenido por la equidad, equidad de género frente al varón. La mujer siempre ha estado prácticamente descuidada. No se le había puesto el ojo como una persona igualmente valiosa como el varón. El Día Internacional de la Mujer se celebra hoy por hoy el 8 de marzo, y siempre con el motivo de poder recordar. La primera función que tiene ahora es recordar ¿qué? Sus luchas. ¿Sus luchas por qué? Fundamentalmente sus luchas por sus derechos, y entre ellos que le dieron muchísima importancia era a las luchas por la equidad de género, sobre todo, ya que ella estaba bastante pospuesta de distintas maneras, o sea, había sido pospuesta o relegada prácticamente al hogar, y en algunas culturas como si fuera más bien un objeto más del hogar, ni siquiera una persona importantísima en el hogar, que es, en otras culturas por lo menos se considera que en el hogar es lo más importante. No, un objeto más prácticamente. La realidad de la mujer a nivel mundial ha sido muy vasta. Y entonces, esta necesidad de recordar este proceso histórico, cómo fue tomando conciencia esa mujer que ella tenía iguales derechos que el varón. Entonces, y por eso se habla muchísimo de la equidad de género, porque finalmente ambos son, ¿no? La pareja no existe otra, ¿no? Es hombre-mujer. Uno ha sido exaltado, el otro olvidado, vilipendiado, relegado. Entonces se trata de ubicarlos ni más ni menos en el justo nivel, porque ambos son parte de la sociedad. Y precisamente estas luchas tenían que ver fundamentalmente cómo la mujer ha estado luchando un poco más fuerte, diríamos así. Ya se venía dando ya de la época moderna, pero de un modo especial en el siglo XIX con la revolución industrial y la situación de la mujer. Pero hay que recordar que la mujer tiene una historia, había que recordar esa historia. Y en esa historia se fue descubriendo que por todos lados ella iba luchando. Eran luchas muy diversas que ya no eran desde el hogar, como podían haber sido antes todavía, sino eran desde los centros laborales, desde las industrias, desde los centros de trabajo, desde el campo mismo también en muchos otros lugares, pero eran luchas.
luchas por mayor dignidad, luchas por mayor equidad, luchas por mayor también deseo de superación, de desarrollo. Así como el hombre se desarrollaba, también quería ella desarrollarse, y dentro de eso estaba también, de algún modo expresado, ese derecho a la educación, por ejemplo, que tardó bastante tiempo, pero creo lo fueron logrando poco a poco en cada país, en cada región. Pero todas estas luchas forman parte de este día, y se trata no solamente de recordar esas luchas, sino la parte más importante es cómo es que esa mujer que ya ha luchado tiene que seguir luchando para lograr los otros derechos que todavía no le han sido reconocidos en la sociedad, y que de algún modo lo ejerce el varón, pero la mujer todavía no. Tardó mucho, por ejemplo, la mujer para que tuviera el derecho al voto. Entonces, esta situación creo que tiene que ver mucho con este día, y por eso la importancia del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué es que se celebra el 8 de marzo? Y aquí tendríamos que ver, aunque hay toda una serie de historias diversas, porque la lucha de la mujer se ha dado no solamente en un solo país, se ha venido dando simultáneamente en diferentes partes del mundo, pero hay algunas acciones, como por ejemplo la que ocurrió en Rusia, donde un grupo de mujeres del campo prácticamente salieron a protestar. Pero ellas salieron a protestar por algo que creo que es importante. Las mujeres en aquel entonces, eso de salir a protestar no era cuestión de mujeres. Y para ver el asunto, el hecho de haber salido a protestar era realmente ya toda una revolución. ¿Cómo es posible que se hayan atrevido a hacerlo? ¿Y por qué protestaban? Salieron a protestar para exigir que la Primera Guerra Mundial llegara a su fin. Salieron a protestar porque en la guerra los que mueren ordinariamente no son los hijos de los grandes, los que están pues en los estratos más elevados de la sociedad. Generalmente son los hijos del pueblo los que mueren. Entonces son los esposos de las esposas que viven, por ejemplo, en el campo, y estas mujeres dijeron, verdad, no puede ser que una guerra dure tanto tiempo. Ellos estaban sin sus esposos, no los tenían cerca, y entonces había que hacer algo. Pero además de eso también protestaban porque faltaba alimento, escaseaba el alimento, no llegaba. Hoy día nos parece muchas de estas cosas bastante ordinarias. En aquel entonces, por estas cosas, ni pensar que se pudiera ir, ¿verdad? Están protestando. Se celebra también el 8 de marzo porque fue oficialmente, ha sido proclamado por Naciones Unidas. En 1977 se proclamó el 8 de marzo como un día oficial, un día internacional de la mujer, como una manera de reconocer, como hemos dicho anteriormente, sus luchas, valorar todo lo que ellas han hecho por lograr un estatus que no era nada especial, simplemente pedían igualdad con el hombre, igual trato. ¿Y qué podríamos decir, verdad, también acerca del 8 de marzo? ¿Cómo es que va surgiendo todo esto también? ¿Cómo se va consolidando poco a poco a nivel mundial? Un 8 de marzo de 1857 ocurrió un hecho que creo que también ha servido como de base para este Día Internacional de la Mujer. Un grupo de mujeres que trabajaba en una fábrica, aproximadamente 120 mujeres, igualmente se rebelaron, comenzaron a protestar. Trabajaban en una fábrica
dice Cotton, de Nueva York, y este grupo de mujeres protestaba fundamentalmente por la forma como se les hacía trabajar. Igualmente por los bajísimos salarios, por el maltrato que se daba también. Los horarios laborales eran de 15, 18, 20 horas prácticamente. Casi las mujeres no trabajaban y pedían un igual trato que le daban a los varones, y también ganar el mismo salario que ganaban por igual trabajo varón y mujer. Este hecho es muy importante para entender también lo que vamos a decir ahora acerca de esta fecha, que no le llamo festividad, porque en realidad no hay nada que festejar en realidad. Tendríamos que decir qué es lo que debiera de ser en sí este Día Internacional de la Mujer. Para un diríamos congresista de Uruguay, una congresista de Uruguay opinó lo siguiente, que el mes de marzo debiera de ser no un día, sino el mes dedicado a la mujer. Y me parece bien interesante, ¿verdad?, este planteamiento. Nosotros tenemos un día dedicado a la mujer como para decir, bueno, daremos algo. Y yo creo que debiera de ser lo que ha dicho esta congresista en su país. Debiera de ser un mes dedicado a la mujer. ¿Por qué un mes? Porque precisamente hay que poner un poquito más la atención en lo que está pasando a esta mitad de la humanidad. Las mujeres son la mitad de la humanidad. No es solamente una partecita, es la mitad. Entonces, para evaluar la humanidad en su conjunto, lo que le pasa a la mujer afecta al estado de la humanidad misma. ¿Y por qué tiene que ser un mes? Porque lógicamente un día es insuficiente para hacer todo lo que debiéramos hacer si queremos nosotros lograr lo que debiéramos lograr respecto sobre todo a la equidad de género. Estamos avanzando, pero en muchos aspectos estamos avanzando muy lento. Y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer en este mes? Precisamente, mayor reflexión. ¿De qué tendríamos que reflexionar? Precisamente por esa variada problemática por la que atraviesa la mujer. En algunas partes, por ejemplo, porque no consiguen trabajo tan fácilmente. En otras, más bien es todo lo contrario. Las mujeres consiguen más rápido trabajo que el varón. Fantástico. Pero tampoco no se debe de voltear la tortilla, porque los derechos es de uno y del otro. Y hay que buscar eso, la equidad, que tenga uno y el otro. O sea, respecto a la cuestión del trabajo, por ejemplo, es un aspecto fundamental, precisamente porque el trabajo fuera del hogar cambia y ha venido cambiando la situación de la mujer a nivel mundial. Y en los lugares donde la mujer, de hecho, ha sido confinada al hogar, estamos viendo que esa mujer no solamente no trabaja, generalmente esa tampoco no llega a estudiar, esa mujer no llega a tener una profesión, esa mujer no se desarrolla de igual modo, esa mujer es constantemente, ¿verdad?, se le niega todas las posibilidades que pudiera haber en el mundo moderno de desarrollo humano. O sea, reflexionar sobre esta problemática creo que es muy importante. Ver en qué aspectos estamos avanzando sobre la equidad de género. No solamente en cuestiones de estadísticas que ayudan mucho para ver las proporcionalidades, sino también en cuestiones muy específicas para ver de qué manera en muchas de las sociedades la mujer está más afectada, en otras no está afectada. Viven igual que el varón, y qué bueno que sea así, pero en la mayoría de los casos generalmente las mujeres sufren todo tipo de discriminación, falta de oportunidades. Y encima de eso todavía se piensa que la mujer
no es capaz de esto, no es capaz de aquello, no es capaz. O sea, es una persona incapaz casi de principio. Y lo único que nosotros le hemos negado, el mundo masculino, que es el que rige en las sociedades, le ha negado a la mujer una serie de oportunidades que le hubieran podido ayudar a desarrollarse, sobre todo como persona, porque las mujeres, su lucha tiene que ver con esto. ¿Por qué nos relegan en la solución de los problemas de la sociedad? Nosotros también podemos contribuir, dicen ellas, para que la sociedad mejore, igual que el varón. Y en algunos lugares hay mujeres que lo están haciendo mejor que el varón, y qué bueno que sea así, porque cuando se trata de mejorar la humanidad, lo que importa ahí es quién lo hace mejor, porque el logro beneficia a todos. Es importante de ver también cómo en este mes dedicado a la mujer se debiera de ver también todas las formas como a las mujeres se le margina, todos los problemas que tiene, no solamente en la parte laboral, también en la parte política, en la parte educativa, en la parte también de la diversión misma. Hay tantos aspectos de la vida, ¿no?, donde no se la tiene en cuenta, se la relega simplemente. Entonces, ver dónde sí, dónde no. Y sobre todo, qué es lo que se podría hacer. Toquemos brevemente algo que es muy importante, porque en sí las mujeres no quieren que se festeje en sí, que sea una fiesta del Día de la Mujer, sino ellas prefieren otro tipo de cosas que se haga precisamente en ese o día o el mes de la mujer, porque las mujeres se sienten hasta ofendidas muchas veces, ¿verdad? Porque en el Día de la Mujer, claro, hay veces se le llena de regalitos, que no es malo, son formas de reconocimiento, pero ellas no están buscando eso. Las mujeres tienen en cuenta, las que tienen conciencia, lógicamente, de su género, ¿eh?, y saben lo que ha pasado en la historia, tienen conciencia que ellas han sido constantemente discriminadas, injustamente relegadas, han sufrido todo tipo de vejámenes y siguen sufriéndolo. Actualmente, por ejemplo, uno de los temas más grandes, ¿verdad?, que todos nosotros lo escuchamos y que se ha vuelto, yo le llamo el nuevo tipo de esclavitud en el siglo XX, ¿no? A veces hablamos, ya no hay esclavitudes, no hay nada. Creo que sí, se da precisamente en la mujer, en dos campos muy importantes, ¿verdad?, a través de la prostitución, a través de la trata de personas. Y todos nosotros conocemos casos muy importantes, y creo que cada vez más varones están desarrollando una sensibilidad y también saben que el mejor modo de celebrar el Día de la Mujer no es precisamente, no, ni con discursos ni con palabras, sino una serie de compromisos. ¿Qué se podría hacer para ayudar a esa mujer en situaciones difíciles? Bueno, se puede hacer algo por ella. En el caso de la trata de mujeres, ver la manera para que pueda salir de esto. En el caso de la prostitución, otro tanto. Porque todo eso, ¿verdad?, no tiene que ver precisamente con lo más preciado que tiene una persona, su dignidad, para que se pueda ubicar en igualdad de condiciones frente al varón. No puede cargar maleta tan pesada como pueden ser estas dos cuestiones que denigran de todos modos a la mujer. Y las que tienen conciencia de eso, por eso es que prefieren, no hagamos tantas celebraciones, hagamos acciones que cambien un poquito estas realidades, porque en la medida que cambian, realmente ellas van a sentir que se está trabajando más precisamente por los derechos de la mujer. Los derechos relegados, los que no se han admitido o no se siguen admitiendo. Por ejemplo, eso de igual salario,
Hay países donde sí y hay países donde no. Todos nosotros conocemos. En puestos, tanto estatales como en privado, si es varón gana más, si es mujer gana menos. Cuando hay igual trabajo debe de haber igual remuneración. Y esto debiera de ser lo normal, simplemente admitir eso, pero simplemente eso que aparentemente es tan sencillo, no lo es, porque rigen ciertos patrones de conducta que no permiten avanzar precisamente en esa línea. Y por eso el Día de la Mujer, creo, debiera de ser esos espacios donde se ponen una vez más, ¿verdad? ¿Por qué no estamos tan bien en la sociedad? Las mujeres deberían de hablar porque se trata de precisamente crear más espacios. ¿Por qué no estamos tan contentos en nuestra sociedad? ¿Por qué se nos relega tanto cuando tenemos tantas ideas como los varones para construir una sociedad igualitaria, más justa y más solidaria? Decíamos que en el día 8 de marzo debíamos de examinar mucho más, de un modo especialísimo, cuáles son los avances y los retrocesos que tenemos en la práctica de los derechos de las mujeres en cada sociedad, en cada comunidad, porque aquí hay muchas diferencias en un mismo país. Hay sectores donde las mujeres son reconocidas y hay sectores donde las mujeres no son absolutamente reconocidas. Veamos nada más en la costa, la sierra y en la selva. ¿Qué sucede en las mujeres en la selva? ¿Cómo las vemos nosotros? Y sin embargo, muchas de ellas hacen cosas realmente interesantísimas, sobre todo respecto al cuidado del medio ambiente, pero nadie se lo reconoce. Probablemente en la ciudad alguien planta un árbol y primera plana, ha plantado un árbol. Ellos están cuidando miles de árboles, están cuidando el bosque desde hace mucho tiempo y contra muchos enemigos, y algunos de ellos han muerto también sus esposos, han muerto ellas, por una causa por la cual ellos creen. Y es de lo más moderno, si se quiere, ¿verdad? Porque están tocando el tema del medio ambiente y lo están defendiendo, pero sin embargo nadie defiende a ellos. Entonces, vemos nosotros que respecto a los derechos, hay algunos aspectos donde hemos venido avanzando lentamente, pero vamos avanzando. Respecto a los derechos laborales, por ejemplo, vemos que cada vez por lo menos se piensa que hombre y mujer por lo menos deben de tener un trato más equitativo, y se viene haciendo en muchísimos lugares. O sea, cada vez ya no se piensa como antes. No, es hombre tanto, es mujer menos, ya. Y sin embargo, no siempre son avances. Cuando vemos referente frente a la equidad de género, sin embargo, cuando examinamos nos damos cuenta que más bien estamos retrocediendo. No estamos avanzando como debiéramos, a un mayor reconocimiento. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando se trata, ¿no?, del respeto a la mujer. Al hombre generalmente, bueno, está en su lugar, se le respeta, y en el caso de las mujeres no. Frecuentísimamente, cada vez vemos nosotros que hay más maltrato. Y no hay maltrato solamente en el Perú. Si ustedes examinan las cifras a nivel mundial, en muchísimos de los países también, los denominados, ¿verdad?, desarrollados, vamos a encontrar que igualmente hay maltrato también ahí, e igualmente ha aumentado en muchos de ellos el feminicidio tremendamente. Estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Pero en algunos derechos laborales por lo menos vamos avanzando, y qué bueno que sea así. Igualmente cuando tratamos de dar los derechos de participación, por ejemplo, política, en muchos de los países, en todo se viene avanzando, uno más rápido, en otros menos, pero se viene avanzando. Cada vez más tenemos más mujeres representando a la población, a sus sectores,
grupos que lo hacen muy bien, no todos lo hacen tan bien, algunos, bueno, están causando también desilusiones porque parece que también tienen las mismas taras, ¿verdad?, del mundo masculino, ¿no? O sea, atacadas por la corrupción, que es lo que se están igualando por otro lado, que no es el mejor de los horizontes para el desarrollo, por lo menos que todas las mujeres están buscando un poquito más en el mundo que nos toca vivir. Igualmente en los derechos sociales y económicos. Es muy importante que todos estos se vea cada vez más el derecho de las mujeres a la cultura, el acceso a la cultura, el acceso a la educación, cada vez más se tiene, por lo menos va creciendo las posibilidades. No así, en cambio, cuando nosotros vemos en conjunto hasta qué punto estamos avanzando en la ejecución, desarrollo, la aceptación misma de los derechos de la mujer, nos damos cuenta que no se reflexiona sobre, no se trata, si se trata mal, al punto que es interesante, ¿no? Hay veces mata a una mujer en lugar de hablar a ver qué habrá hecho el esposo. Muchos dicen, ¿qué habrá hecho la mujer, no? En el fondo, ella siempre es la culpable. Puede serlo, puede no serlo, pero en principio no debe de serlo. En todo caso, debe de haber una prueba y a partir de eso podemos afirmar lo contrario. Pero escucho frecuentemente eso. Y las mujeres que van, por ejemplo, a la comisaría para denunciar algún maltrato, igualmente, en lugar de apuntar, muchas veces la policía le dice, ¿verdad? Bueno, ¿qué habrás hecho para que te hayan dado, ¿verdad?, tu coheriza? Mejor pórtate bien, anda a la casa y olvídate de todo y obedece a tu esposo. O sea, en principio dan razón a uno, le quitan ni siquiera el derecho de poder asentar una denuncia. Y esta experiencia la conocen muchísimas mujeres en nuestro medio. Y por eso es que tenemos precisamente que examinar un poquito más. Y por eso el día de 8 de marzo no es un día pues para llenar de halagos, es más bien de reflexionar. Porque finalmente, solamente cuando logremos que varón y mujer tengan los mismos derechos, los puedan ejercer en justicia, que ambos puedan vivir en paz, en armonía, solamente de esa manera creo que el Día Internacional de la Mujer habrá dado sus frutos. Y eso es lo que habría que examinar cada año, ver por dónde hemos avanzado y ver también dónde hemos retrocedido, porque ahí hay que apuntalar precisamente, y sobre todo para defender los aspectos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos humanos, hemos venido retrocediendo últimamente, al punto que muchas veces casi no se reconoce. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿verdad?, frente a las migraciones. La migración es un derecho humano, sin embargo, en muchos lugares no se está reconociendo y se los vota aquí, se los vota allá, ¿verdad?, como si fueran no sé qué, ¿verdad? Entonces, no se está considerando, ¿qué cosa? La condición de la dignidad humana. Seres humanos tienen derecho por razón de su dignidad. No es porque nacimos en cuna de oro o de plata o de cobre. Es por otros motivos. Y esto debe de ayudar este día de 8 de marzo de cada año. Y ojalá, yo soy partidario del mes dedicado a la mujer, que se hagan muchísimas actividades y sobre todo que en este mes se hagan muchas leyes que corrijan las leyes que impiden que las mujeres no se desarrollen adecuadamente, que no se les escuche, que cuando se les maltrate todavía no funcionan los sistemas que la protejan, porque esa situación, ese es el modo de celebrar el Día de la Mujer. Que la mujer desprotegida sea protegida y que tenga la garantía, y que eso lo hagan
cada vez más los varones comprometidos, porque se trata, no es cuestión puramente de género, se trata de humanidad. Solamente cuando todas las mujeres del mundo estén también, estarán también y a lo mejor en una situación superior los mismos varones, porque uno y el otro depende, ¿no? La especie humana es varón y mujer, los dos bien. Sencillamente creo, este es el objetivo por el cual estamos nosotros en esta vida, en este mundo, estar bien, pasarla bien, y por eso siempre hablamos de una idea que debe de estar siempre presente en todas las reflexiones. Si todo este mundo de lucha nos conduce finalmente a un estado de felicidad posible, no imposible, creo que esa es la mejor misión. En el irme, tomar 3 biografías que puedan ser un tanto representativas de lo que puede aportar una mujer en nuestro tiempo. Todas pertenecen, están ligadas, diríamos así, a nuestro mundo. Todavía, bueno, algunos son del siglo XX, estamos en el siglo XXI, pero no es tanto el tiempo, y más bien el siglo pasado era más difícil la lucha de la mujer en relación al siglo XXI. Por lo tanto, su aporte todavía mucho más valioso, porque han tenido que vencer una serie de vicisitudes para lograr lo que han logrado. Me voy a referir brevemente a María Montessori. María Montessori era una maestra, pero aparte de eso también era una doctora. Ella decidió dedicarse mucho más a trabajar con niños discapacitados. En ese intento de enseñarle a los niños discapacitados a valerse por sí mismos, ella vio que los métodos que usaban las escuelas no servían para ellos. Entonces ella procuró usar otro tipo de métodos que se adaptaran mejor para ellos. Y una de las cosas que ella hacía precisamente, ella no partía como nosotros, ¿verdad?, de ahí de un currículo establecido, sino ella partía, ¿verdad?, de los intereses del niño, qué es lo que escogía, qué es lo que quería aprender, qué es lo que quería hacer. Se basaba en la libertad de elección de los niños. Y de esa manera logró mucho más que con los programas muy estructurados, respetando más las libertades de ellos. Y para que fuera todo esto mucho mejor, bueno, con el tiempo hizo una escuela que le denominó la Casa de los Niños, donde todo estaba adaptado a los niños, todo estaba en función de los niños, que es lo que le preocupaba a ella en el mundo de sus investigaciones. Observaba mucho a los niños y observaba cómo los niños aprenden. Y ella reforzaba estos tipos de aprendizaje para que los niños se sintieran más cómodos y desarrollaran. En una época donde los niños, lógicamente discapacitados, casi no se podía esperar mayor cosa de ellos, ¿no? Y la mayoría de ellos se quedaba en casa y hacían muy poco. Sin embargo, ella logró muchísimo. Y una de las cosas que lograba, ella decía, todo lo que el niño puede hacer debe ser hecho por él y no por el papá, ni la mamá, ni la empleada, ni nadie por el estilo. Hay que permitirle que el niño mismo haga el intento de hacerlo. Pero adaptó para eso la escuela, por ejemplo, con una serie de mobiliarios, todos adaptados al niño. El siglo pasado, la época de María Montessori, en los colegios los muebles para los niños pequeños eran del mismo tamaño que para los mayores. El niño quedaba ahí medio flotando en el aire con los pies ahí, ¿verdad?, bailando, y bueno, se consideraba normal. Ella no, ella adaptó todos los muebles y hacía juguetes especiales que podía, todo aquello que podía ayudar al niño a desarrollar una serie de capacidades. Algunas
tan sencillas como, por ejemplo, ¿verdad? Hay un juguetito, pero iban jugando para aprender cómo amarrarse, por ejemplo, los pasadores en sus zapatos o zapatillas, ¿verdad? Una cosa tan simple. E igualmente retaba a los niños de una manera muy interesante para que ellos pudieran, por ejemplo, preparar una comida, una mesa con todo lo que se necesita, pero lo tenían que hacer ellos. Una labor para un niño bastante difícil, más de los discapacitados, llevar un vaso de agua sin que se caiga el agua, hasta que llegue a su destino. Creía mucho en que el niño que hacía las cosas por sí mismo se hacía cada vez más independiente, y sobre todo ella observaba que los niños que lograban vestirse solos, atenderse solos, ponerse sus zapatos y sus pasadores, todo esto hacía al niño sobre todo más fuerte y más independiente. No solamente creía en eso, sino luchó por que todo esto se diera. Esto es muy interesante en el aporte, sobre todo porque los aportes de María Montessori tienen que ver metodologías que ayudan a que un ser humano con muchas limitaciones y sin embargo logre un nivel de desarrollo que le permita ser, como decía ella, autosuficiente. Porque eso es lo que le da libertad al niño y eso es lo que le da mayor felicidad cuando ha sido logrado. Hay un segundo personaje que yo quisiera recordar con ocasión del Día de la Mujer, y es a María Raige. Y lo he escogido habiendo muchísimas mujeres igualmente interesantes por sus aportes, sobre todo porque ella tiene que ver mucho con el Perú. María Raige era de origen alemán, vino al Perú, cuestión de visita, ella era matemática, venía probablemente con otros intereses y estando en el Perú le deben de haber mostrado algo, visitado dentro de las visitas que se tienen, se fue a Nazca y debe de haber visto algo de lo que eran las líneas de Nazca y ella quedó tremendamente impresionada, se enamoró de esas líneas y creo que a causa de esas líneas cambió el rumbo de su vida y esas líneas se convirtieron en su gran pasión. No hay ninguna mujer, creo, que haya contribuido más al entendimiento de esto, porque finalmente las líneas ahí estaban. Algunos lo veían algo, pero sencillamente muy pocos sabían qué cosa eran esas líneas, para qué servían, qué expresaban, qué tiempo tenían. Había muchas cosas que no se sabían y ella comenzó a estudiarlo. Y para estudiarlo decidió quedarse y comenzó a vivir en el desierto. Todos conocen el desierto de la parte de Nazca, que no es cualquier cosa aparte del calor y los vientos y todo esto. Se quedó para estudiar y tratar de descifrar algo que le llegó a apasionar tremendamente. Para estudiarlo se valió de los aviones o avionetas que hay ahí para mirar desde arriba, y la otra forma, otras veces en helicóptero, y cuando no había ni uno ni otro, se mandó a hacer unas grandes escaleras para poder observar desde arriba qué es lo que había. Al comienzo se pensaban que eran líneas y nada más. Ella fue descubriendo que esas líneas tenían formas, eran figuras de animales, a unas flores. Alguna tenía la forma de mono, la otra de araña, otra de colibrí, y había también por ahí una flor, y todo esto no era algo más que línea. Pero además de eso, fue descubriendo poco a poco que esas líneas eran prácticamente un mapa, como decía ella, gigante del cielo, y donde cada animal representaba las constelaciones del universo. Era la mirada de los antiguos peruanos en la cultura nazca de lo que es el firmamento. Es interesante los aportes de María Raige, concretamente a la cultura peruana, porque
A partir de eso creo que la cultura nazca ha sido muy revalorizada a nivel mundial y todavía creo que hay mucho por descifrar. Lo que es interesante es descubrir que ella cuando vino en son de turista. Jamás se imaginó que el haber visto esas líneas les cambiarían el rumbo, su historia, y que ella se quedaría por siempre prácticamente en nuestro territorio. El Perú le debe mucho. Ha sido una mujer que desde el punto de vista de la arqueología ha aportado tremendamente al esclarecimiento. Pero ordinariamente nosotros estamos acostumbrados, los arqueólogos, siempre son los varones. No estoy en contra. Hay muy buenos, un Julio Cetello fabuloso, ¿verdad? Nos ha dejado cosas muy interesantes, pero muy pocas mujeres. Ella es una que rescata, pero no ha rescatado simplemente las líneas, ha rescatado el valor, los hallazgos de la cultura nazca en nuestro medio, la ha revalorizado. Y por eso me parece una mujer muy valiosa por los aportes que nos ha dejado. Un tercer personaje para recordar en el Día de la Mujer es Brenda Chapman, de origen americano. Era una mujer pelirroja, también ahí con blondas, ¿no?, en su cabello, pero que sobre todo desde muy pequeña le gustaba mucho dibujar. Le gustaba tanto que ya a los 15 años se fue a los estudios de Walt Disney y se presentó para pedirles trabajo. Y les dijo, ¿verdad? Yo quisiera trabajar donde ustedes me podrían dar trabajo. Cuando le preguntaron su edad, tenía solamente 15 años y entonces ella dijo, le dijeron, ¿verdad? Bueno, vuelva, no le rechazamos, vuelva cuando haya crecido un poquito más, sea un poco mayor de edad y tenga un poco más de experiencia. Y eso fue lo que hizo ella posteriormente. En el entretanto, primero estudió en el Instituto de Artes de California. Y cuando había terminado estudió precisamente un poco sobre la animación de personajes. Esto le apasionaba muchísimo y descubrió muy pronto que en la empresa donde estaba trabajando sencillamente no había nada. Ella era la primera mujer que estaba trabajando sobre este aspecto de animación en los estudios donde comenzó a trabajar. Examinando un poco ella, ya cuando había terminado sus estudios, se dio con una gran sorpresa, estudiaba y se dio cuenta que las princesas, ¿no?, del estudio de Hollywood, ¿no?, ahí en Disney, todas las princesas eran mujeres demasiado delicadas, ¿no?, muy temerosas, por lo tanto bastante restringidas. Y cuando comenzó a estudiar a qué se debe que las mujeres aquí son siempre tan limitadas, al punto que ellas no se pueden defender a sí mismas, descubrió que todas las princesas habían sido, como personajes, habían sido elaborados por varones. Así es que ella decidió hacer una película, La princesa Mérida Valiente, donde rompiera este esquema, donde la princesa no sea una mujer ni temerosa, ni débil, ni timorata, ni demasiado delicada, sino una mujer más bien fuerte, independiente y valiente al mismo tiempo. Cuando hizo esta película, ella lo hizo inspirándose en su hija, a quien ella había indudablemente educado, porque vio que ella ya representaba, era esa mujer que ella quería plasmar en una película. Así es que su hija misma le inspiró para plasmarlo en una película. Y, oh maravilla, ¿verdad?, con el tiempo esta película sobre la princesa Mérida de Valiente ganó un Oscar y al mismo tiempo también ganó el Globo de Oro, dos premios indudablemente bastante codiciados, y es precisamente por este nuevo enfoque que le dio. Presentaba una otra imagen de mujer en una época donde, bueno, en los estudios ella era eran de las poquísimas mujeres que trabajaban en un campo como este, y nada menos que en los estudios de
de Hollywood, donde se le reconoció desde el comienzo que ella estaba haciendo aportes muy interesantes a la cinematografía de su tiempo. Yo quiero cerrar con esto y decir 3 palabras para terminar. Hemos tocado vida diríamos así, 3 biografías de 3 mujeres, pero las 3 se atrevieron a hacer algo que ha ayudado a transformar no solamente su vida, sino también cada una de ellas ha tenido igualmente, ha desarrollado una imagen de mujer para su tiempo y que ha ayudado a transformar la sociedad y al mismo tiempo, tendríamos que decir, de alguna manera, nuestro mundo. Esta es la mejor manera, creo, de celebrar con ellas y con todas las mujeres que están haciendo cosas semejantes o parecidas para mejorar nuestro mundo. Yo soy Manuel Franco. Este ha sido el mensaje por el Día de la Mujer para todos ustedes, para compartir un día que esperemos sea en el futuro uno de los más hermosos.